Gracias, Manuel y Mari Carmen. Y precisamente el Tribunal Supremo determinó que si papá o mamá fallecen, los abuelos deberán responder económicamente por sus nietos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde llega esta responsabilidad? Y si realmente aguanta el bolsillo de un abuelito para hacer cargo de una pensión. La licenciada Rosa Vázquez nos acompaña y también José Acarón para analizar este tema. Buenos días. Buenos días. Saludos, gracias por estar aquí, pero antes queremos que usted forme parte de esta conversación escaneando el código QR que aparece en pantalla y respóndanos, por favor, ¿pagaría usted la pensión de su nieto? Esa es la pregunta. Ya mi compañera lo ha mencionado, el Tribunal Supremo así lo determinó, que aunque papá o mamá fallezcan, la responsabilidad de la manutención quedaría en manos de los abuelos. ¿Es esto justo? El tribunal trata de hacer algo justo en las dos partes. Ciertamente los abuelos hay que analizar si tienen no es automático, esto es bien importante. Una vez fallece el padre o madre, no es automático que los abuelos vienen obligados a pagar pensión. El tribunal, dice el Tribunal Supremo que hay que celebrar una vista para analizar ciertas circunstancias para ver si los abuelos tienen la capacidad de poder pagar. Pero papá o mamá tendría que solicitarlo. Papá o mamá sobreviviente tiene que solicitarlo, se tiene que celebrar una vista y se va a tomar en consideración varias cosas. Por ejemplo, la edad del abuelo, su capacidad para generar ingresos, sus propios gastos, sus condiciones médicas. O sea, no va a ser automático. No es que vamos a dejar de que ese abuelo deje de cubrir sus propias necesidades para entonces cubrir las necesidades del nieto. Y otra cosa bien importante es que esto es una obligación solidaria entre todos los abuelos, no es solamente el abuelo de la persona que fallezca. Así que entre todos los abuelos hay que traerlos a todos para que puedan mantener ese menor. Y hoy, antes de ir con usted, Acarón, quiero ir rapidito. Ahora mismo, ¿qué dicta la ley? Realmente el Tribunal Supremo no resolvió nada nuevo, lo que hizo fue aclararlo. La ley siempre lo ha dicho así, si los padres tienen una incapacidad de poder sostener a sus hijos, una incapacidad física, mental, económica, o en este caso porque ha fallecido, que dice el Tribunal Supremo que es la máxima incapacidad para poder sostener a sus hijos, siempre solidariamente entran los abuelos o entran otros parientes que puedan responder económicamente por ese menor. Pero pero primero sería entonces los abuelos y después por consiguiente los tíos o los padrinos. Eso es correcto, es un artículo del Código Civil que dice la obligación de alimentos entre parientes. No solamente se utiliza para los menores, se utiliza por ejemplo también para los adultos mayores cuando no se pueden sostener, pues los hijos también tienen una obligación con sus padres. Así que este es el artículo que utiliza el Tribunal Supremo para indicar que hay una obligación de esos abuelos de sostener económicamente a sus nietos por este artículo de los alimentos entre parientes. Acarón, ¿aguantan nuestros abuelos? Bueno, ahí es que viene, como dijo la licenciada, esto ya ocurría. Y muchas veces pasaba sin tomar en consideración las necesidades que tenía el abuelo. Así es que, y conozco muchos casos que hemos visto que la gente le ponían la carga sin la persona poder responder, pues no tiene, por las condiciones de salud. Pero entonces el sistema estaba fallando. Estaba fallando en ese sentido, estaba muy balanceado para un solo lado. Yo creo que esta decisión del Tribunal Supremo lo que hace es crear la justicia y ese balance entre las dos partes. Y se evalúa también. Para evaluarlo y crear ya entonces un contexto de evaluación para los jueces en las cortes de ver, ok, perfecto, no es que tú tienes que pagarlo, sino que vamos a ver qué cosas tú tienes, cuál es tu situación de salud económica, para entonces tomar una decisión justa para ambas partes. Así que yo creo algo de justicia social para ambos lados. Acarón, la realidad la vemos aquí. Pero la realidad es que nuestros viejos viven cheque a cheque con un seguro social. Estamos hablando, la licenciada y yo, antes del programa. Esto se hace mucho para la gente que tiene, que puede. Desgraciadamente, pues cae todo el mundo. Pero sí, tenemos una población que mayormente, mucha gente no pueden sostenerse ellos mismos con sus ingresos que tienen. Así es que crear esta justicia y estas preguntas y esta evaluación puede aminorar el impacto porque, oye, esta abuela no veía, el nieto tiene 17 años, no lo veía desde los 3 meses, no hay un vínculo. A eso iba también, a lo emocional, ¿cómo entonces se ataja esa situación? Porque si bien mencionas, hay muchos casos así también. Hay muchos casos así. ¿Eso se va a tomar en consideración? ¿Los pone también a estos adultos mayores en vulnerabilidad? Yo espero que se tome en consideración
Y yo creo que esto lo que crea es más conciencia entre los jueces, que no es una fórmula para todo el mundo, sino que tienen que balancear los intereses y la evaluación de caso a caso. ¿Ve eso viable, licenciada, de que se evalúe caso a caso? Yo lo veo viable. Sí. Y como nos estaba comentando el colega, lo importante de esta decisión es que pone esos parámetros, esas situaciones que el tribunal viene obligado a evaluar. O sea, esto no va a ser automático, hay que ver si esos abuelos pues tienen la capacidad económica para poder aportar. Y cuando usted dice que añadir algo ahí sobre la pregunta anterior. Esto depende juez a juez. Y cómo lo evalúa y cuál es su posición. Y si finalmente y lo vemos en muchas cortes, el mismo código, la misma ley no se mide con la misma vara. De diferentes formas. Así que yo creo que hace falta mucha educación a los jueces para que puedan entonces llevar una decisión justa. Y si finalmente se determina que abuelo pagará la manutención, ¿con qué guías se dejan llevar? Las mismas guías de... ahí no se utilizan las guías para establecer pensiones alimentarias, porque esta obligación de los abuelos es una obligación subsidiaria, no es la misma que tiene el padre o madre de alimentar a sus hijos, es subsidiaria. O sea que tampoco tiene que acompañarlo hasta la adultez si estudia universidad, son otros parámetros. Obviamente, mientras es menor y pueda económicamente aportar, el tribunal lo va a ordenar, pero no es mediante las guías. Entiendo. El tribunal va a hacer una evaluación de las necesidades que tiene ese menor, de la capacidad económica de ese abuelo, y en base a eso va a establecer una cuantía. No estamos utilizando guías aquí. Entiendo. Bueno, pero miren qué interesante, nuestra gente participó en nuestra encuesta y más del 60% dice que no pagaría la manutención ni loco. Ay, Dios mío. Es que la situación es real. Claro. Vemos que es una situación económica y cómo está la inflación en los medicamentos. Por eso mismo, los cheque a cheque, nuestra población mayor es de adultos. Ya criados. Y además de eso, tú no puedes ponerte una carga a una población que no estaba preparada para esa carga. Correcto. Pues yo no me preparé para darle una manutención a un nieto. Yo creo que este tema lo vamos a seguir tocando eventualmente porque no es tan fácil como suena. Gracias por haber estado con nosotros. El pueblo es sabio. El pueblo es sabio y yo espero que a esta hora